Buenas noches, estimados. En nuestra clase de hoy, para Fundamentos de la Investigación Social, haremos un repaso de lo que hemos estudiado hasta el momento. Para ello, vamos a ubicarnos en la unidad 1 de los antecedentes generales del proceso investigativo, cuyo primer tema, generalidades y elementos fundamentales de la investigación, y el tema 2, investigación y trabajo social. En un primer momento, entonces, vimos el método científico, recordando que el método científico, en él se identifican 5 elementos esenciales que son la objetividad, la neutralidad, la evidencia empírica, la abstracción y la generalización. Entonces, es importante que recordemos que esos son los 5 elementos que constituyen al método científico. El concepto de investigación, según la Real Academia de la Lengua Española, entiende que investigación es el acto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, para que tengamos claro, es de una forma sistemática, ordenada, ¿no? E intelectual. Y acá unimos estos dos conceptos de investigación con la ciencia y constituimos la investigación científica, que se considera como tal cuando se utilizan procedimientos estandarizados en la búsqueda de conocimiento, es decir, cuando consideramos que la investigación es científica, cuando se utilizan procedimientos estandarizados. Y de esta manera, pues la investigación siempre va a iniciar con una pregunta o problema específico que necesita que lo resolvamos, que le demos una respuesta, una solución. Para ello se utiliza este método y ello va a implicar que seamos ordenados, sistemáticos para obtener un conocimiento verdadero. Luego viene cómo se fundamenta este método con la teoría científica. ¿Y qué es la teoría científica? Es un sistema deductivo en el cual ciertas consecuencias observables se siguen de la conjunción de hechos observables con la serie de hipótesis fundamentales del sistema. Entonces, ¿qué entendemos por la teoría científica? Primero que todo es un sistema, y es un sistema deductivo que va a unir toda una serie de consecuencias observables, ¿cierto? De hechos que son observables y de ellos van a salir una serie de hipótesis. Esta definición entonces deja una relación clara entre hecho y teoría. Y por lo tanto, la teoría científica se caracteriza por proveer de conexión, presenta diferentes grados de elaboración y es abierta. Analizamos en una clase anterior los objetivos de los diseños de investigación y recordábamos que eran exploratorios, descriptivos, experimentales. Y cada uno pues tiene una característica respecto de la investigación que se vaya a hacer. Y luego entonces aparece como una parte esencial de nuestro trabajo la investigación social, que va a ser entendida desde dos conceptos fundamentales, el método y la ciencia. El método se refiere al método científico y la técnica se refiere a la modalidad de obtención de la información. Entonces, esa investigación científica aplicada al conocimiento de la realidad social va a involucrar dos conceptos fundamentales que no se nos olviden, va a unir el método y la técnica. Luego vamos a encontrar varios tipos de investigación, los dos primeros, el tipo de investigación exploratoria, en donde decíamos que encontramos muy poca información, la descriptiva, que es aquella en la cual tenemos más, digamos, información acerca del problema que estamos investigando, normalmente obedece a fenómenos sociales,
Y tiene una serie de características como que la formulación del problema es preciso, el foco de atención está puesto en el problema o tema principal y lo fundamental es caracterizar el problema lo más amplio y completo gracias a que contamos con una gran cantidad de información de dicho fenómeno, lo que no sucede en la exploratoria. Luego tenemos el tipo de investigación explicativa o causal que pretende explicar. ¿Qué pretende la causal o explicativa? Justamente eso, explicativa de explicar por qué sucede tal o cual problema. Si existe una o más hipótesis para poder orientar la solución de dicho problema, buscar la causalidad entre las variables independientes en especial. El experimental que busca aislar una variable y estudia la influencia del valor de esa variable en situaciones diferentes. Entonces, clave en la experimental, aísla una de las variables y la pone a prueba en diferentes situaciones para ir observando y, como dice la palabra, experimentando. Luego tenemos tipo de investigación diagnóstica, evaluativa y participante. Esos son nuestros tipos de investigación. En las etapas del proceso investigativo, la estructura de una investigación puede ser entendida en dos tramos. El primer tramo, recordemos que empieza cuando diseñamos el proceso, ¿cierto? Y en este se inicia la elección del problema, la formulación del problema, la delimitación de él y va hasta los objetivos, que va el general y los específicos. Y el segundo tramo, que inicia desde la metodología con la cual vamos a investigar propiamente el problema y eso corresponde a que toma desde el marco teórico y va a llegar hasta que podemos emitir un informe o reporte final. Luego viene la hipótesis, que es una proposición o condición o principio que es aceptado, es una posible respuesta a nuestro problema. Con el objeto de obtener las consecuencias lógicas por este método, podemos comprobar su acuerdo con los hechos que son conocidos o pueden ser determinados. Puede provenir de una sospecha, de una respuesta quizás a darle solución al problema, pero su principal función es que es una explicación inicial que está por comprobarse. Luego aparecen nuestras variables, se pueden entender como un concepto que denota características de un objeto y que es capaz de asumir distintos valores. Tenemos una clasificación inicial de las variables, la más importante que tenemos que trabajar a fondo acá es las variables independientes, que es determinar la causa. Es la causa, es el estatus de causa. Por favor, tengamos claro eso, no se nos olvide. La variable independiente dentro de una hipótesis la vamos a determinar porque es la causa del fenómeno que se está estudiando o de la afirmación que estemos haciendo. Y la variable dependiente va a ser el efecto, tiene un estatus y función de efecto, es decir, una consecuencia. Entonces las variables las podemos detectar de una hipótesis primero leyendo muy bien esa hipótesis. Ya sabemos que es una proposición, una posible afirmación que da solución a un problema, posiblemente, y de esa hipótesis sacamos la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es la consecuencia. Repito, la variable independiente es la causa y la variable dependiente el efecto o consecuencia. Vamos a mirar 3 ejemplos de hipótesis y en cada uno de ellos vamos a distinguir un tipo de variable. La primera variable dice, esto es una afirmación, el consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. O sea que si una persona consume tabaco, ¿cierto? Fuma tabaco en los primeros años de su adolescencia, va a tener más problemas que si lo hiciera de adulto. Esto es una hipótesis. A esa hipótesis vamos a mirar qué le vamos a hacer ahora. La segunda hipótesis es, las sociedades con menos conflictividad social son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicidio y la depresión. Entonces, donde haya conflicto social,
vamos a tener mayor tendencia al suicidio y la depresión. Y la tercera hipótesis dice, pudimos determinar a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Eso es una hipótesis de las tantas que tenemos del coronavirus. Entonces, ¿qué detectaron a partir de decodificar el material genético del coronavirus? Que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Bien, esas son 3 ejemplos de hipótesis. En ellas vamos a empezar a determinar algunas variables. Entonces, en la primera, ¿cuál es la variable independiente? Entonces ya dijimos que independiente quiere decir que vamos a detectar la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? Entonces leamos nuevamente. El consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. La causa es el consumo de tabaco en los primeros años de adolescencia. Esa hipótesis tiene 2 partes, una causa y una consecuencia. Entonces, la consecuencia ahí sería que es más nocivo que en la adultez, pero la causa de que sea más nocivo es el consumo en los primeros años de la adolescencia. ¿Por qué? Porque está comprobado que el consumo de tabaco en los primeros años genera más nocividad que si la consume cuando es adulto. Entonces, la primera parte de la edad de la adolescencia va a traer que sea más nocivo. Entonces, la causa es consumirla en los primeros años y por eso la variable independiente de esa hipótesis es consumo de tabaco en los primeros años de adolescencia. Luego tenemos en la segunda hipótesis nos preguntan cuál es la variable dependiente. Entonces tenemos que buscar lo contrario del anterior. En esta tenemos que buscar el efecto consecuencia. Y el efecto consecuencia es mayor tendencia al suicidio y depresión. Claro, dijimos que las sociedades con menos conflictividad social, ahí tenemos una causa, son al mismo tiempo las sociedades, ¿cuál será la consecuencia que haya mayor conflictividad social? La mayor tendencia al suicidio y la depresión. Entonces, la consecuencia de la conflictividad es esa, tendencia al suicidio y la depresión. Y finalmente, en la tercera hipótesis, vamos a detectar cuál es la variable independiente, es decir, cuál es la causa, ¿cierto? Pudimos determinar a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es un producto de la evolución natural. Entonces, la causa es que el coronavirus se genera por la evolución natural. ¿Cuál es la causa del coronavirus? La evolución natural. Entonces ahí hicimos el ejercicio de decodificar, ustedes pueden hacer el ejercicio con otras hipótesis y poder sacar variables dependientes e independientes, pero la clave está en leer muy bien y poder sacar de cada hipótesis cuál es la causa y cuál es la consecuencia de dicha hipótesis. Bien, con esto hemos terminado nuestra clase y los invito a repasar la presentación, a que se busquen más ejemplos de hipótesis y hagan el mismo ejercicio, determinar variables dependientes e independientes. Muchas gracias.